Hay una voz que recorre la noche. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. Hoy en Palabras Paganas nos ponemos serios. Bienvenidos, Sí. Bienvenida, Pues Pasta sí. Mayor. Bienvenido, pagano mayor del reino. Sí, hoy es un Fíjate, tema de terror. Me ha salido terror. me ha dado la tentación de sacar a mi primo, ahora cuando te has confundido, pero he resistido a la tentación porque creo que hoy sí que debemos ponernos en serio. A ver, Sí. no es que hagamos esto en broma, pero sí que le damos una clave de humor de vez en cuando y bueno, nos da lo mismo, es Sí. lo que hacemos. Pero hoy vamos a tratar un tema que es importante, serio, muy serio, de los que de verdad dan miedo, porque el miedo del que hablamos sí que da miedo, da miedo, pero da miedo de ficción. Esto es realidad. Sí, es otra vez, nos pasa como con el día de los nativos y tal americanos, que son temas de terror humano, de terror, Pero terror auténtico. Este tiene un punto que le suma Sí. intensidad y es Sí. actualidad. Es algo que Sí. está sucediendo a día de hoy. Sí, Lo vamos a es conocer, todavía, en fin. lo vamos a conocer de Horroroso. la mano de un periodista, Ujú. Luis Lavarga, al que pueden haber visto perfectamente por televisión, en programas. Es un periodista especializado en sectas, particularmente su trabajo de investigación con los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que ahora vamos a decir y vamos a explicar cuando venga y cuando hablemos que no son los grupos alcohólicos anónimos que conocemos, que Exacto. son otra historia, pero es que se llaman así. Y de hecho hasta hace nada Alcohólicos Anónimos no había dicho oye, que estáis aquí suplantándome. Sí. Bueno, pues ahora ya parece que mueven ficha. Yo no sé si... Qué ¿Cómo lo penita ves? de gente. ¿Cómo lo ves, Pagana Mayor? Que directamente demos la bienvenida... Bueno, no, mira, yo creo que va a ser mejor que la Varga también escuche el relato. Vale. Vamos a escuchar el relato, la narración Ujú. y todas las aclaraciones que los oyentes o todas las preguntas que se les planteen durante y cuando termine, posiblemente se resuelvan con la entrevista que mantendremos o que le haremos las preguntas tercer grado a Luis después de este. Hemos de decir que lo que van a escuchar no es ficción sonora, es realidad sonora. Son declaraciones reales recogidas por el autor, por el escritor, por el periodista y transcritas en un libro, La oscura noche de Alcohólicos Anónimos, y de ahí es de donde sale el relato que van a escuchar. Lo que van a escuchar no es ficción. Son los relatos textuales de X, Y y Z. Testimonios recogidos en una investigación periodística. Hemos respetado sus palabras y protegido su identidad. Historias tan devastadoras que, lejos de convertirse en ficción sonora, se transforman en una verdad sonora. Escuchen. La deformidad. Llevaba poco tiempo en el grupo y una noche de diciembre volví a beber. Recuerda X. Aparecí allí loquísimo porque me había pasado mucho y estaba tomando medicación, un antipsicótico bastante potente. Veía luces, escuchaba voces. Me tiraron ahí en un colchón y me estuvieron controlando unos compañeros. Pero no te creas que llamaron a un médico. Estaba en delirium tremens. Tenía que ir al hospital a que me dieran vitamina B12 y nolotil para las arritmias, evitar brotes psicóticos y hasta un posible paro cardiovascular. Bueno, no sé ni cómo no me dio un infarto. X se enciende el cigarrillo mientras niega varias veces con la cabeza. Es obvio que recuerda la escena con indignación. Me quedé allí unos días. Pues espérate. Me sentaron en la primera fila y me dijeron de todo. Hijo de puta, desagradecido, la de Dios, me dijeron. Vamos, lo que necesita uno en ese momento. Allí no se toleran los recaídos. Dicen que contaminan el grupo. Pero
A lo que voy. Llamó mi mujer para traerme la medicación y le dijeron que no hacía falta, que allí tenían medicación. Una medicación que te puedes imaginar, está totalmente pautada. ¿Cuánta tienes que tomar? ¿Quién te la tiene que dar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, pues tampoco hizo falta. Me dejaron sin medicación. Ahí tienes 2 delitos. Omisión de socorro y utilización indebida de medicamentos. Apunto todo en el cuaderno mientras le miro de reojo por la pantalla. El escritorio de X está lleno de libros, muchos de ellos de AA. X es una enciclopedia en la materia. Habla sereno, seguro de lo que dice. De mis 3 entrevistados es de largo el que se encuentra más entero. Pasado un tiempo, me enteré de que mi mujer me había estado llamando para hablar conmigo y de que me mintieron. Me dijeron, ¿ves cómo no te llama nadie? ¿Ves cómo nadie te quiere? Después volvería a ver lo mismo con otros compañeros, cómo recibían llamadas de sus familiares y no se las pasaban. Todo esto lo hacen para manipularte y destrozarte, para que te creas que solo les tienes a ellos. En realidad, el formato de 24 horas está totalmente pensado para romper todos los vínculos de la persona. Tamborileo el cuaderno con el bolígrafo, atónito, no sé qué preguntar. A esa gente se la pela todo. Continúa X. El tema de la medicación es gravísimo. Por ejemplo, y se la suda. He visto a un tipo con un ataque de ansiedad brutal, destrozando una pared de pladur, ya ves. Otro que le habían quitado la medicación. Tú sabes lo peligroso que es eso. Yo llegué a tener la lista de la gente que entraba en el grupo durante los años que estuve. Llegaron cientos de personas, de las que el 90% necesitaba su medicación. Pues allí la repartían como les daba la gana, como si fueran médicos. Pero a esa gente se la suda todo. Ya. Allí todo es una deformidad, todo es delito. Y tú acabas igual. Cuando más metido estaba en aquel grupo, también yo hice lo mismo que los demás. Me comporté como los otros. Cuando me fui de allí y me acordé de lo que les había hecho, de lo que les había dicho a algunos recaídos, no bebí porque Dios es muy grande. Porque darte cuenta de que has machacado a otro como tú, eso no se puede aliviar. Eso lo llevas ya para toda la vida. Un alcohólico necesita amor. No que te estén diciendo todo el rato que eres un mierda, que eres una basura. A mí me llegaron a decir que si me marchaba del grupo volvería a beber y acabaría matando a mi familia. ¿Te lo crees? Te destrozan. Es una locura. Es una locura. A mí me salvó mi carácter, creo. Ese carácter iracundo que tanto mal me hizo a veces. Pero que cuando por fin pude ver lo que estaba pasando, me sirvió, me sirvió para salir. Yo sufrí mucho, muchísimo. Me costó 3 o 4 años recuperarme del todo. De todo eso. Aquello es una deformidad total. El recaído. Nuestro Y es un milagro en sí mismo. Escucho su historia, devastadora, y lo encuentro en un momento de su vida en el que solo le queda la mirada franca, franquísima, y una media sonrisa como de niño pequeño que se le dibuja cuando algo le hace gracia. No necesita más. Por descontado, su rostro está tallado con el dolor extremo y algunas veces su voz se quiebra ante la narración de determinados pasajes, pero ahí tengo al hombre, vivo. Su presencia en ese sentido es por sí sola una oda a la esperanza. Su paso por los grupos de 24 horas es irregular y caótico, pero abarca muchos años, muchas ciudades y fases de su vida. Podría dividirse en 3 etapas. En la primera ocasión, en el 2008, es un médico de un hospital público quien le recomienda una terapia innovadora que está ofreciendo Alcohólicos Anónimos, en Orense.
Omito por petición de Y el nombre del doctor y del centro, ya que nuestro entrevistado aún duda de si la recomendación, aunque desastrosa, fue bien intencionada y falló el desconocimiento del especialista. No obstante, sirva este libro también para alertar a las autoridades médicas. Su primer contacto con el grupo de Orense es prácticamente nulo, ya que no aguanta ni un día. Es tras su regreso a Madrid, con la vida otra vez destartalada por el alcoholismo hasta niveles insoportables, cuando decide darle la oportunidad a aquel centro de Orense que conoció en su día. Corre el año 2014 y no duda en tomar un tren a Galicia. Llega rendido, humanamente roto. Pasa 15 días en la planta de abajo del local sin poder ducharse ni dormir en una cama para demostrar si merece su condición de anexado. Superada la prueba, le permiten subir a la planta de arriba. Come, duerme, se ducha. Alguien lo ha estudiado durante ese primer mes y ha valorado desde la distancia el aguante de ese chico. Se trata del padrino Javier. Nuestro Y no bebe. Se aplica en el trabajo, se compromete con la asociación, su relación con el padrino se estrecha. Es un joven listo, fuerte, eficaz. Javier le da galones dentro del grupo. Le gusta este muchacho. Y empieza a departir con las manos derechas del padrino, aunque solo con ellas y consigo mismo. Por lo demás, silencio atronador, aislamiento total. Pocas duchas, muchas juntas, el colchón en el suelo. Un ambiente irrespirable, sudoroso de maldad, empieza a asfixiarle a cada hora que pasa. El demonio sobrevuela la sala y el odio se atisba en cada gesto, en cada palabra. Aquello es una deformidad, decía X. Tribuna, dolor, escarnio de unos compañeros contra otros. Y dice que se va. El deseo desquiciado de beber es más poderoso que su propia existencia. Sube a la tribuna y lo anuncia. Luego se sienta en la primera fila, asumiendo el fusilamiento. Hijo de puta, desagradecido, te vas a morir. El padrino, Javier, se lo ha negado de primeras, pero termina por colocar su DNI de vuelta en el bolsillo del pantalón. Nuestro Y bebe compulsivamente hasta mirar de frente a la muerte. Subsiste con dinero de limosnas por las calles de la capital de España. Un tipo llamado Pedro ha abierto un grupo 24 horas en Puente de Vallecas. Última oportunidad. Pero el padrino Javier está de visita en Madrid y descubre, sorprendido y gustoso, a su antiguo anexado en el local de la calle Julia Mediavilla. Le comenta a Pedro que se lo va a llevar al centro de La Coruña. Pedro, obediente, se lo comunica a Y. Sabe que lo devuelve a Galicia en condición de recaído. Sabe que el padrino Javier lo quiere aniquilar. Lo sientan en la primera fila. Miserable hijo de puta, tú no eres padre. No fuiste más que un conducto de vida para tu mujer. Tu mujer se está follando a otro. Mírame a los ojos, tu mujer se está follando a otro. Eres un fracasado, un muerto viviente. No te vas a quedar aquí porque no lo vas a poder aguantar y te vas a morir. Te vas a morir para que yo viva. Triturado, Y, el padrino Javier lo conduce hasta el centro de 24 horas de Tarragona. Allí lo abandona como a un perro, con su DNI y el poco dinero que le queda, unos billetitos que consiguió vendiendo su coche en Madrid. Javier arranca su Audi A6 y se aleja carretera arriba, de vuelta a Galicia. Poco a poco el coche se va perdiendo en el horizonte. Humillación extrema, soledad, muerte. El Audi termina por desaparecer en la lejanía, devorado por la puesta de sol. Pero lo que aún no ha entendido el mal padrino es que Y tiene más vidas que un gato. Creo que eres un milagro viviente. Le confieso a Y sobrecogido. A Y se le dibuja una suave sonrisa en el rostro, una sonrisa franca, como de niño pequeño.
El cuchillo. No pretendo meter el dedo en la llaga, le expreso con sinceridad a Zeta, pero permíteme que te pregunte si no le guardas rencor a tus padres por llevarte forzada a un sitio como el 24 horas. Para ser fiel a la verdad, fue mi padre el que tomó la decisión. Mi madre se avergonzó de mí desde muy pequeña. Decía que no estaba a la altura de la familia. Y ya cuando empecé a consumir alcohol y drogas, directamente renegó de mí. Mi padre no supo hacerlo mejor, pero siempre me ha querido. Entre la presión de su mujer y para qué negarlo, una hija que se le iba de las manos, se creyó con la por necesidad, el cuento chino que le vendieron en el 24 horas, haciéndose pasar por Alcohólicos Anónimos. En buena parte estamos aquí sentados porque me motiva que este libro vea la luz, Con que lo leyera un solo padre de buena voluntad que tiene la infeliz idea de internar a su hija en un anexo de 24 horas, esta entrevista ya merecería la pena. Siento lo que me acabas de contar, me refiero a lo de tu madre. Sí, eso explica muchas cosas, tío, pero de verdad, el sentido de tu vida no puede depender de una persona, ni tampoco de los acontecimientos. Es en ese instante cuando empiezo a comprender a Zeta en profundidad. Yo en aquel grupo enloquecí. ¿Sabes el dolor físico que se produce justo en el momento en el que te rompes una pierna? Pues un dolor de esas características, pero emocional y continuo. Es lo que padecía yo en ese sitio. Es el infierno en vida. Mi día se basaba en organizarme para ponerme unas rayas en el baño cada 3 o 4 juntas y administrar la coca para que no se me acabara hasta que volviera a dejármela mi camello junto a la alcantarilla. ¿Te ayudaba? No, pero sí que algunos días impidió que me suicidara. No hay una pizca de exageración en su rostro. Se enciende un pitillo y expulsa el humo con parsimonia. Me mira muy fijamente. Los 3 primeros meses soporté como pude los insultos, los maltratos psicológicos, el trato de esclavos que nos daban, el azote continuo de los padrinos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué pude aguantarlo? ¿Por qué? Porque no se cebaban conmigo. Como te he dicho, creo que era por las grandes cantidades de dinero que les pasaba a mi padre cada mes. Aún así, ver todo el día a mis compañeros sufriendo, llorando, es que era terrible. Y todavía era peor, créeme, observar cómo algunos, supongo que por necesidad o por miedo, se iban transformando en auténticos demonios. No los juzgo, porque en el fondo es pura debilidad, pero te juro que eso te roba cualquier tipo de esperanza. Escribo la frase en el cuaderno y vuelvo unas hojas atrás para comprobar unos apuntes del inicio de la conversación. No entiendo ni mi propia letra y me veo obligado a ponerme las gafas de cerca. Joder, tío, qué gafas más feas. Me suelta Zeta divertida. La miro tan sonriente como descolocado. Querrás decir, joder, qué gafas más feas, pinche hijo de tu puta madre, replico. Zeta se echa a reír huracanadamente. Menos mal que la chorrada de los tacos le hace gracia, aunque no sé por qué. En cualquier caso, no viene mal destensar las emociones. El 4º y el 5º mes dejé de sentir. Me movía en la nada. Lo que sucedía a mi alrededor eran imágenes borrosas, zumbidos en el oído, movimientos mecánicos. Solo recuerdo mucho frío en las manos. Creo que los últimos días ni siquiera disimulaba cuando me ponía en el baño. Me daba igual. ¿Estaba muerta? No es que me quisiera morir, es que ya estaba muerta. Una lágrima recorre la mejilla. Podemos parar si quieres, le propongo angustiado. No es por mí. Es por aquel chico. Me responde, secándose la lágrima y recuperando el gesto. No volví a saber de él.
Unos segundos de un silencio muy plomizo invaden la estancia. Había un chico, más o menos de mi edad, y creo que yo le gustaba. Allí ese tipo de sentimientos se pierden por completo, pero no sé, había como un hilito de afecto entre los dos. No es que quieras a alguien, ni siquiera que puedas, eso yo lo perdí, pero algunas veces nos cruzábamos las miradas y era como si latiera el último resquicio de humanidad que te quedaba en el corazón. No sé si te lo estoy sabiendo explicar. Creo que sí. El último día que pasé allí yo estaba completamente ida, en el cuarto donde dormíamos, y de repente apareció y se me acercó. Me dio un abrazo tan largo, tan profundo. Se lo devolví. Lloramos en silencio, apretándonos con tanta fuerza que yo pensé que me mareaba. Hacía tanto que no sentía nada. Z pierde la vista en el infinito. Alguien nos debió de ver. Continúa mientras se limpia otra lágrima. Las relaciones en el anexo están completamente prohibidas, ya ves tú. Un abrazo. Sigue limpiándose las lágrimas con la manga del jersey. Apareció un tío, un animal. Se llevó a empujones a ese chico. Joder, no me acuerdo ni de su nombre. Se lo llevó a golpes y volvió al rato a por mí. Me empujó también hasta la sala de juntas llamándome zorra, puta miserable y no sé cuántas cosas más. Y me dijo, córtate el coño, pedazo de puta, o te mato aquí mismo. Eso sí lo recuerdo bien. Todos me miraban alrededor, cagados de miedo. Enloquecí. Fui a la cocina y cogí un cuchillo. Me encerré en el baño, me bajé los pantalones del chándal y las bragas e introduje el cuchillo por mi vagina. No sabía lo que hacía, pero lo recuerdo con total nitidez. Me lo fui metiendo hasta que empecé a sangrar. Y eso que el cuchillo era redondo, de esos que no cortan mucho. Apareció aquel animal dando un portazo, me agarró del jersey y me sacó de otro empujón. ¿Qué haces, puta loca?, me gritaba. ¿Estás loca? Me subí las bragas y el pantalón. Supongo que seguiría sangrando, pero el caso es que me puse a andar hacia la puerta de salida súper despacio, sin sentir nada, sin que nadie me lo impidiera. Y salí a la calle como un zombi. Sé que me metí en una tienda de alimentación y que salí de allí con una botella de ginebra. Es imposible que la pagara, así que debí de asustar tanto al dependiente que me dejó marchar. No sé, eso no lo recuerdo bien. Sí que tengo muy claro lo que pasó después. Abrí la botella y empecé a bebérmela a morro. Hacía un calor horrible, o eso me parecía. Caminaba bebiendo y había muchos niños por la calle, eso lo tengo grabado. Solo oía zumbidos y bebía como poseída. Di a parar no sé cómo en un parque y me caí. Estaba en un jardín y miraba arriba hacia el sol mientras bebía y bebía sin separar la botella de mi boca. Solo veía la luz del sol. Solo la luz del sol. Dirijo la mirada hacia la ventana del saloncito para disimular un escalofrío. Una lluvia furiosa golpea los cristales hasta hacerlos retumbar. Desperté en un hospital con un tubo metido en la boca que me estaba ahogando. Empecé a sacármelo con las manos, pero entraron corriendo mi padre y un enfermero en la habitación. Mi padre me abrazó fuerte y gritaba, ya está, mientras me besaba 1000 veces por toda la cabeza. Es intenso. Uf, pone los pelos de punta. Esto sí que da miedo, ¿eh? A mí lo de Z me ha generado escalofríos. Cuando lo estábamos haciendo, cuando lo estábamos grabando, no sé por qué razón visualizabas el momento y hasta qué punto llega la mente humana, el sufrimiento, el sentirse una puta mierda, perdón. Sí. El hacerte sentir, mejor dicho, una puta mierda o tan puta mierda que llegues a hacer ese tipo de cosas. Lo hablamos, si te parece, con Luis. Sí. Vamos a recibirlo.
Hoy nos acompaña Luis Lavarga, periodista y escritor español que ha dedicado los últimos años a investigar en profundidad los llamados grupos 24 horas, estructuras que operan bajo el nombre de Alcohólicos Anónimos y cuya actividad ha generado controversia y numerosas denuncias. Fruto de esa investigación nace el libro La noche oscura de Alcohólicos Anónimos, una obra construida a partir de testimonios directos, análisis documental y un trabajo de campo exhaustivo que explora las dinámicas internas de estos grupos. Su sistema jerárquico, la figura del padrino, los procesos de anexión y las experiencias de personas que aseguran haber sufrido humillaciones, aislamiento y presiones psicológicas. Su trabajo ha contribuido a abrir un debate público sobre los límites entre ayuda y coerción, sobre la vulnerabilidad de quienes buscan apoyo frente a una adicción y sobre la necesidad de transparencia en cualquier estructura que trabaje con personas en situación de fragilidad extrema. Hoy conversamos con él sobre investigación, responsabilidad y sobre las zonas más oscuras que pueden aparecer cuando la promesa de salvación se convierte en otra cosa. Hola Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola Luis, ¿qué tal? Me encanta tu voz. Oye, sabes que nosotros aquí en este programa solemos, porque aunque va de miedo, de terror, de novela negra, de literatura, inquietante. Sí, solemos hacerlo muchas veces en clave de humor y le dije a Karina, ya llevamos unos días hablando del tema, digo, este tema no es para frivolizar lo más mínimo, es un tema muy serio. En absoluto. Entonces, es un tema muy serio, efectivamente. No vamos a frivolizar en nada. Simplemente, ¿qué te ha parecido la narración que han escuchado nuestros oyentes? ¿Es un buen soporte para transmitir este tipo de temas? La verdad que a mí me ha encantado, me parece que le hace una justicia a nivel de sonido extraordinaria. La verdad que tiene el tono perfecto, la cadencia perfecta. Os doy sinceramente la enhorabuena. De hecho, me ha hecho mucha ilusión, me ha ruborizado casi. Bueno, no nos hemos salido ni... Muchas gracias, de verdad. En vuestras voces. No nos hemos salido ni una miaja del guión. Lo sé. Por supuesto. Oye, ya al turrón, que es una frase que decimos aquí para decir vamos al asunto. Luis, tú llegaste como persona vulnerable, llegaste a la asociación, te leí decirlo y en un momento que fue muy cortito te diste cuenta, a ver, que esto no es ayuda, esto no es el sitio que yo esperaba, esto es algo distinto. Me gustaría que me explicases, que me contases cómo fue, que nos contases cómo fue ese momento y qué diferencia descubriste con respecto a la organización original de Alcohólicos Anónimos, respecto a los llamados 24 horas. La verdad que esto lo he contado alguna vez. Efectivamente, yo llegué en una situación vulnerable, por no decir muy vulnerable, ¿no? Pues estaba pues con una depresión elefantiásica directamente, ¿no? Una de estas crisis existenciales tremendas, ¿no? Bordeando los 40 años o de hecho acababa de cumplir los 40 años y la depresión era de tal categoría que evidentemente hallé, ¿no? en el alcohol pues una manera de pues poco menos que de sobrellevar los días, la verdad, ¿no? Uh-huh. Es una cosa compleja de entender para las personas que no caen, digamos, en ese pozo, pero bueno, hay que estar, ¿no? en una depresión en su punto más agudo para comprender, ¿no? Cómo una persona pues uh-huh. Realmente le parece subir el Himalaya directamente ir a ducharse, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en este sentido yo encontré pues eso, ¿no? Una especie de no sabría cómo explicar, diría de anestesia, ¿no? De anestesia sentimental, ¿no? En el alcohol, ¿no? Y bueno, pues esto me hizo llevarme a un escenario que yo jamás había estado, ¿no? Que es en el de depender completamente del alcohol. Esto tuve la suerte de que un familiar mío que me conoce muy bien me permitió darme cuenta de que tenía un problema, ¿vale? Porque posiblemente uh-huh. el alcoholismo, el problema que tiene es que claro. se ve todo menos lo evidente, ¿no? Que es que estás bebiendo mucho más de lo que deberías, ¿no? Y bueno, pues me aconsejó ir a Alcohólicos Anónimos y yo, ya digo, ¿no? Le hice caso, posiblemente en una decisión muy acertada de la vida, porque no es común.
La gente que tiene problemas con el alcohol niega la mayor hasta que el desastre ya no tiene solución. Yo en este caso, pues posiblemente por la influencia del familiar le hice caso. Igual a otra persona no se lo hubiera hecho. Y bueno, pues ya digo, ¿no? De una forma muy tímida, muy secreta, digamos, en mi casa, pues tecleé en el ordenador una noche, pues Alcohólicos Anónimos Madrid, ¿no? Que era la ciudad donde yo residía. Y resido, de hecho. Entonces, bueno, me aparecieron en primer lugar un link que me llevaba a grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Entonces, bueno, yo evidentemente que de Alcohólicos Anónimos no sabía nada, ¿no? Pensaba que era... Yo veo eso y pienso que son la misma cosa, claro. Dije, bueno, pues era un teléfono a 24 horas, o sea, era un grupo que yo qué sé, no tenía ni idea, ¿no? De hecho, le di al primer enlace, ¿no? Y bueno, pues al conseguir el teléfono y llamar, una voz muy candorosa y muy amigable me invitó a ir, ¿no? Y nada, acudí al día siguiente y bueno, pues efectivamente, tal y como cuentas, yo más o menos en el transcurso de una hora ya me había dado cuenta de que aquello era una cosa muy oscura y muy tenebrosa, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues básicamente porque aunque no tenía una noción muy clara de qué es lo que me iba a encontrar en Alcohólicos Anónimos, sí que entendí que ese olor a humanidad muy potente, ¿no? Que esas actitudes cabizbajas, ¿no? Casi de carácter esclavista, ¿no? Que tenía la gente de allí, ¿no? Para con dos personas, ¿no? A las que llamaban padrino, ¿no? Sí. Me enteré también, o sea, me di cuenta, ¿no? de que había como una especie de habitaciones, ¿no? Con colchones tirados por el suelo, ¿no? En fin, vi un panorama, ¿no? Verdaderamente terrorífico, ¿no? Y ya directamente cuando empezaron las reuniones, ¿no? Que allí se llaman juntas en los grupos 24 horas, pues claro, evidentemente vi que aquello como mínimo no iba conmigo, ¿no? Pues salieron un par de personas, ¿no? A contar lo que allí denominan el historial, ¿no? Que son pues las partes más truculentas, ¿no? De tu vida. Sí, pero ahora fíjate, ahora vamos a entrar en materia y vamos a hablar en detalle de todo eso. Sí, porque... Lo que sí que quiero subrayar, fíjate, después de ver todo este panorama, y esto sí que lo quiero dejar claro, porque tuve algunos problemas, sobre todo en la televisión y tal, he de decir que es importante porque hay gente que dice qué inteligente eres y qué tontos son los demás en caer en una secta de esas características, y no es cierto, ¿vale? No, a mí tal cual lo has planteado, yo entro en ese enlace en el que veo. No, yo lo que te quiero decir es que yo realmente estaba bien, ¿vale? Estaba en el inicio de la parte más problemática de mi alcoholismo, ¿vale? Entonces llevaba realmente 3 meses muy malos, muy, digamos, de pérdida de control, ¿no? Que a nivel de alcohol es suficiente para haber cruzado esa línea roja, pero insuficiente para estar en una situación completamente de vulnerabilidad o cargarte tu familia, tu trabajo y demás, ¿no? Claro. Me llegas a dar 5 meses más, ¿no? En esa situación, que es lo normal, y por descontado yo me hubiera quedado, porque el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que arrastra un alcohólico es indecible, ¿no? Entonces, bueno, a mí me salvó que estaba en una fase muy inicial y que, digamos, dejé de beber en ese momento, que mira, en ese sentido de reconocer que me ayudó la visión espeluznante de estos grupos, ¿no? Luis, el testimonio de X suena, vamos, tremendo. Retirada de medicación, delirium tremens, humillación pública y en la primera fila. ¿Hasta qué punto eso es estructural y no es un caso aislado? Bueno, en la parte de los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos es completamente estructural, ¿vale? Es cierto que hay ligeras diferencias entre los 12, 13, 14 quizá grupos que hay en España. No digo la cifra exacta porque sé que paradójicamente abrieron uno hace poquito, entonces ya he perdido la cuenta. Creo que están entre 13 y 14. Y el modus operandi es ese, ¿no? Ellos hablan de humillar, ¿no? a los alcohólicos como el único camino, ¿no? Para alcanzar el perdón del poder superior, ¿no? Que le llaman allí, ¿no? Y la idea de... Todo consiste básicamente en humillar de la forma más cruel que se pueda a las personas allí presentes, ¿no? Porque luego también la idea de romper vínculos, de no pasar las llamadas, de hacerles creer que nadie les quiere,
Parece que el aislamiento es eso, es la clave del sistema, ¿no? Y no digamos nada del fusilamiento verbal. Esto es una secta, digamos, muy de manual, ¿no? El aislamiento Tremendo. Se produce de una forma muy estudiada y como comentáis, ¿no? Prácticamente pues te impiden hablar con tu familia. Cuando ellos llaman para preocuparse por ti, alegan que el tratamiento es necesario, ¿no? Por el tratamiento que no se tenga contacto. En fin, los familiares realmente ahí confían, digamos, ¿no? Sobre todo en un nombre, que es Alcohólicos Anónimos, que evidentemente es un nombre falso, ¿vale? Confían, digamos, en los 90 años de una asociación que tiene ese prestigio, ¿no? Digámoslo así. Ya. Sí. Claro. Oye, es que hay que decir a nuestros oyentes que lo que han escuchado antes de empezar a hablar contigo, lo que nosotros habitualmente llamamos ficción sonora, esto no tiene nada de ficción. Nada. Que las cosas que han escuchado son las declaraciones que te han hecho personas afectadas. X y Z son nombres para preservar, obviamente, la identidad, pero son personas de carne y hueso, seres vivientes. Son sus vidas con las que se ha jugado, se ha manejado y han llegado al extremo. O sea, sí. Literalmente es así. Realmente las entrevistas que se leen en el libro son completamente reales, ¿vale? Es cierto que le doy un cariz literario porque es un libro, ¿no? Pero las declaraciones son reales y no solamente, fíjate, esto no lo he comentado mucho en ningún sitio, pero te diría que el libro no reproduce todo, ¿vale? Porque también con la idea de protegerles, ¿no? En fin, tuve que dejar cosas espeluznantes, ¿no? Fuera de... Es que el caso de la chica es demoledor. Bueno, y el de ahí es demoledor. El padrino decide, traslada, humilla, incluso lo abandona en otra ciudad. Pero ¿qué poder real tiene esa figura dentro de estos grupos? Es una barbaridad, ¿no? Sí, hombre, para entender bien el movimiento 24 horas de Alcohólicos Anónimos hay que entender bien el propio Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque los grupos 24 horas es una escisión mexicana, ¿no? En realidad, que objetivamente tenía una buena intención inicial, ¿no? Se trataba de, en vez de realizar las reuniones de 1 hora y media, 2 que se suelen hacer en Alcohólicos Anónimos original, ¿vale? Dar cobijo por 24 horas a aquellos alcohólicos, digamos, que estaban tirados por la calle, que desgraciadamente en un país como México es muy común, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa idea degeneró rapidísimamente, ¿no? Por la introducción de las propias mafias mexicanas en un proceso de esclavitud absoluta, ¿no? Todos los padrinos al final, efectivamente, ¿no? Operan como dictadores, ¿no? Y claro, aquellos elementos propios de Alcohólicos Anónimos, y uno de ellos es el poder superior, ¿vale? Que en Alcohólicos Anónimos lo llaman así para no darle un carácter religioso, ¿no? Para que cada uno interprete, digamos. Bueno, no es religioso, pero no deja de ser un tanto sectario. Sí, ciertamente el propio Alcohólicos Anónimos nació de una secta y se nota, tampoco te lo voy a negar, otra cosa es que no tenga nada que ver. Bueno, hasta el punto que debe ser tal su miedo en este sentido que te he visto en Instagram que hasta hace nada no han denunciado por suplantación a los 24 horas. Sí, efectivamente, quiero decir, Alcohólicos Anónimos tiene un problemón, ¿no? de falta de evolución desde los años 40, que evidentemente a veces les acerca demasiado, ¿no? A sus versiones más extremas, ¿no? Sobre todo en lo relativo a la anulación de la persona, ¿no? Que es evidentemente algo muy sectario, ¿no? En Alcohólicos Anónimos el mensaje, desgraciadamente, es que uno por sí mismo ha enfermado de por vida, ¿vale? Y no hay manera, ¿no? de que por sí mismo solucione su existencia, ¿no? De tal manera que tiene que pedirle a un poder superior a él mismo, ¿vale? Que generalmente acaba por ser, desgraciadamente, el propio Alcohólicos Anónimos, de ahí el matiz sectario que la propia agrupación tiene, ¿vale? Acaba por solicitar, digamos, el cuidado de su vida, ¿no? De tal manera que uno deja de hacer su voluntad, de hacer sus deseos para realizar lo que digan los sabios, los padrinos, ¿no? Entonces, este mismo concepto los grupos 24 lo llevan al extremo más absoluto, ¿vale?
Entonces, efectivamente, ahí el padrino es literalmente un esclavista, ¿no? Entonces, si el padrino dice, vamos ahora mismo a andar en bicicleta, todo el mundo va a andar en bicicleta. Está claro por lo que hemos... Digo 15 días, ya estás 15 días durmiendo en una silla, quedas 24 horas sin lavarte las manos, pues no te lavas las manos. Que te decía que lo que hemos... Se les ocurra la ejecuta. Te decía que lo que hemos leído sobre los padrinos de terapéutico no tiene nada, tiene más de yo soy el puto amo, soy el jefe, voy a hacer de tu vida lo que me salga de las narices, pues por mi prurito personal, por mi endemoniada vida o por lo que sea. Efectivamente, son psicópatas, esa es la verdad. Luis, en tu libro recoges relatos de maltrato psicológico extremo, amenazas y, situaciones límite. ¿Cómo se sostiene una persona en ese entorno? Bueno, es muy difícil de comprender, ¿no? Yo la verdad que he hablado con muchas víctimas y realmente, para ser honesto, yo creo que es una herida que no se cierra, ¿no? El paso por este tipo de grupos, ¿no? Es verdaderamente complicado porque te llevan al límite de tu capacidad de soportar, ¿no? El dolor y la angustia y la crueldad que ellos tienen, ¿no? Entre otras cosas porque también ellos juegan a que el historial que os decía inicialmente, es decir, la exposición de tus miserias de modo diario, ¿vale? Ellos juegan a recogerlas para lanzarlas en tu contra, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de alguna manera, pues eso, ¿no? Si tú, como alcohólico, por ejemplo, has perdido a tus hijos, que es una cosa muy común, ¿no? En periodos ya muy, muy extremos, ¿no? Muy, muy avanzados de alcoholismo, pues es ahí, ¿no? Donde te irán a hacer daño, ¿no? Eres un mal padre, claro. Eres un conducto vital, tus hijos te odian, fíjate, no te han llamado nunca. Qué terrible. ¿No? Incluso, pues hay casos que quizás a mí me parece el ejemplo más extremo, ¿no? De, por ejemplo, chicas, ¿no? Que fueron abusadas, ¿no? Sexualmente a los 14, a los 15, a los 16 años, ¿no? Que ese fue el motivo, digamos, del inicio de una vida, pues de alcohol y drogas, ¿no? Sí. Es muy común, desgraciadamente, y es muy común en los grupos 24 horas, y fijaros, ¿no? Ese es, ¿no? El punto débil, y eso es lo que utilizan, ¿no? A la hora de castigar. Todos los compañeros en fila india van, claro. Poco menos que echándole en cara, pues, lo voy a decir de una forma suave, ¿vale? Pues que es esa palabra que empieza por P y acaba por A, ¿no? Sí. Y que es un sinónimo de prostituta, claro. Imagínate que yo soy tu violador, claro, madre mía. El destrozo anímico, ¿no? Es absoluto, ¿no? Y en ti también tendría un impacto escuchar estas historias, ¿verdad? Sí, es una secta que juega a poner al límite, ¿no? Madre mía, tremendo. Oye, tremendo. Técnicamente, ¿qué elementos? Bueno, antes de nada, yo es que soy muy pragmático a veces y a veces excesivamente, y no hemos hablado de algo muy importante, que sí que te he leído en artículos, en declaraciones, en intervenciones tuyas, y es el tema pasta. Lo siento mucho, pero me da la sensación de que hay un trasfondo económico. Yo no creo que esto lo hagan por el prurito de hacerlo, de hacer daño, porque se endemonien, porque haya un conciliábulo de brujos, sino porque, además de ese carácter sectario, yo creo que todo por la pasta. ¿Cómo se hacen con la pasta? Porque la gente que llega, imagino que no son multimillonarios. Efectivamente, es una buena pregunta. A ver, mira, sí que es cierto que esto no solamente los grupos 24 horas, o sea, las tipologías de sectas varían en muchos sentidos, ¿no? Así como la cienciología es evidentemente un gran negocio, ¿vale? Pues la Gestalt, por ejemplo, que yo estoy metido ahora mismo, pues... Sí, te metes en cada berenjenal, ya te veo Sí, sí. Bueno, estos, por ejemplo, prefieren... Cuidado con las mariposas, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, parece... Eso es muy típico, ¿no? La Asociación de Cáncer para Mujeres. Bueno, cuando saques el libro, volvemos a hablar. Sí, pero bueno, lo que te comentaba, ¿no? Hay tipos de sectas que prefieren el poder, como puede ser la Gestalt, a lo que es el elemento económico. Todas, evidentemente, juegan a dominar y a anular a la persona, ¿no? Los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos estarían en ese campo de preferir, en general, preferir el poder y la dominación, el control, digamos, a la parte económica. No obstante, por descontado, efectivamente, como buena secta,
hay una minoría de padrinos que viven extremadamente bien, ¿no? El juego económico es muy sencillo, ¿no? Se entiende mejor en México, pero nos valdría para España, ¿vale? Mira, una persona alcoholizada, y te lo digo porque yo también en mi fase, la que estuve en un grupo de alcohólicos anónimos, ya normal, me ha tocado acompañar a gente que apreciaba mucho, tenía recaídas y tal. Una persona alcohólica con pocos medios económicos, o con medios económicos normales, te diría, fíjate, en lo público, duras 2 días, y no es una crítica al sistema público, es que realmente está tan saturado que no hay manera humana, ¿vale?, de estar más allá de 2 días, pues lo que tardan en urgencia, recuperarte, darte oxígeno, quizá 1 día o 2 en psiquiatría y poco más, ¿vale? Y las clínicas privadas, para empezar, están generalmente dominadas por una idea de negocio muy, muy bruta, ¿vale? Pero aun con todo, incluso las mejores, ¿vale?, algunas te pueden costar 6.000 euros al mes, ¿no? Quiero decir, no todo el mundo lo puede pagar. En México, desde luego, prácticamente nadie, ¿no? Solamente los ricos. Y aquí en España hay que hacer malabares, ¿vale?, para meter a un adicto en una clínica de pago, ¿vale? Un esfuerzo de la familia tremendo. ¿Qué hacen los 24 horas? Para empezar, se venden como algo gratuito, ¿vale?, como la asociación original. Luego, a la hora de la verdad, pasado 1 mes, quizá 2 en ocasiones, ¿vale?, a los familiares del adicto o del alcohólico, lo que hacen es empiezan a pedirle dinero, ¿vale? Y lo justifican además de una forma correcta, es decir, esta persona está aquí, es verdad que decimos que somos gratuitos, pero esta persona come, duerme, se ducha y demás, ¿vale? Entonces necesitamos una cantidad para el sostenimiento de estos grupos, ¿no? Entonces los familiares realmente, insisto, que se ven pues eso, sin ayuda pública, insisto, y no es una crítica al sistema, es que no da para más, ¿vale? Lo he visto con mis propios ojos. Y por otro lado, la mayoría no pueden acceder a pagar pues esas cantidades mensuales tan tremendas. Claro, una cantidad del tipo de 700 euros, 800 euros, ¿vale?, mensuales, pues bueno, es algo que pueden, ¿no?, hacer un esfuerzo y pueden, ¿vale? Claro, ahora multiplica esa cantidad por la enorme cantidad también de alcohólicos que hay en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, ¿no? Claro. En un barrio como Vallecas, ¿no?, que es donde tienen uno de sus grupos, ¿no? Pues evidentemente multiplica, claro. Eso repartido en muchos grupos por España, pues evidentemente hay una serie de padrinos jefes que viven muy bien. Luis, yo te voy a lanzar para terminar una doble pregunta. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que ahora mismo esté dentro de un grupo 24 horas? ¿Y qué le dirías a un padre que esté ya al límite y esté pensando en internar allí a uno de sus hijos? Mira, desgraciadamente a la persona que esté en un grupo no nos va a poder escuchar, porque el aislamiento incluye no tener contacto ni con prensa, ni con televisión, ni con nadie del mundo externo. Es decir, que poco puedo hacer, a no ser que se escape y por casualidad escuche nuestro que va a ser complicado, sí. Con respecto al padre, le diré que no cometa el error de su vida, ¿no? Porque evidentemente literalmente va a perder a un hijo, ¿no? Va a perder a un hijo, ¿no? Y con respecto a los padres que crean que su hijo está en buenas manos, pues que cojan inmediatamente el coche y vayan a buscarlo y le saquen de ahí de la forma que sea. Digo esto porque sé de al menos 8 situaciones que lo han hecho y me alegro por ello. Luis, llevamos casi media hora hablando y se me ha hecho un lapso, se me ha pasado en un instante. Entiendo que es porque es un tema sumamente interesante y sobre el que habría mucho que hablar, mucho que debatir, pero yo casi prefiero que quede así, que las personas analicen lo que han escuchado, que se queden que le den para atrás a la grabación del podcast, que escuchen qué es lo que le pasa a Z, qué es lo que llega a hacer Z y cuál es la diferencia entre lo que hace Z y por ejemplo, pues haberse intentado matar o suicidar, porque a veces hasta que no se cobran vidas a algunos actos no se adoptan medidas. Y es una mierda, porque a lo mejor lo que le falta a esto es solo legislación. Entonces, yo no quiero más, no porque no tenga más, porque me estaría toda la noche preguntándote y averiguando cosas. De hecho, lo haremos, aunque no sea específicamente para este programa. Lo dejamos para la reflexión, efectivamente. Sí, y cuando empieces a hablar hagas tu tratado sobre mariposas, pues nos lo cuentas también, ¿vale? Fenomenal.
Oye, Luis, Para ha sido... un poquito antes de que acabe la aventura, pero sí, contad conmigo. Has sido un tipo Perfecto. generoso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Lo mismo, gracias, chao. No esperaba menos de este tipo. Un encanto, la verdad que sí. Sí. En fin, y nos falta nuestro minuto terrorífico también. Ostras, es verdad, ese da miedito del que nos gusta o del que practicamos habitualmente en palabras paganas con nuestro Fabi Coronel. No, por cierto, que no hemos vuelto a hablar de sus familiares, no lo vamos a hacer. Déjalas tranquilas. Creo que una de ellas era multimillonaria y le ha desheredado directamente. Nunca había oído eso. Pues sí, Multimillonaria. Le ha desheredado. Le ha dicho, vete a tomar por donde amargan los pepinos. Ay, pobre Fabi. Bueno, pues aquí le recogemos. Fabi, haz tu minuto y vente para España. Cuando el reloj se detiene, algo oscuro despierta. Este es el minuto maldito. Las Breñas es una ciudad que está al norte de la Argentina, en la provincia del Chaco. Es el lugar donde nací, donde me crié. De chico, mi madre me contaba muchas cosas extrañas, siempre cuestiones paranormales. Y una vez, cuando me levanté al baño, dijo algo que me marcaría para toda la vida. Dijo que si aparecía alguien que me pedía agua, que no le diera artículo, que es justamente un ser extraño, paranormal, que se llama la humita, la cabeza de una anciana que levita en el aire y te pide agua. Me dijo, no va a haber dramas, dale un poco de agua y volvé a dormir. El minuto ha terminado, pero la maldición sigue contigo. Grande Fabi, como siempre. Que por cierto, es una fuente de contactos. Creo que... Sí, me lo has quitado de la boca, sí. Bueno, pues nada, te lo devuelvo a la boca. No, es que me ha gustado mucho también, pero no sé si debo o no debo adelantar. Debes. Hombre, esto es expectativa. Sí, claro. Pues en breve también tendremos aquí a un compatriota amigo de Fabi, a Luis, y bueno, pues ya veréis qué relato más chulo. Pero muy chulo, ¿eh? Muy bien escrito. Sí, parece hecho para nosotros, ¿a que sí? Sí, eso nos dijo, ¿verdad? Dice, tengo un relato para vosotros. Nos encanta que nos dejéis relatos. Espero que no os haya quedado mal sabor de boca del todo. Sí que haya servido para hacer conciencia, para que no sé si contribuye a ayudar. Yo creo que la divulgación de este tipo de temas puede contribuir. No era nuestro afán ni nuestro espíritu el amarillismo, por supuesto que no. Por supuesto. Pero creíamos que encajaba perfectamente entre las inquietudes y lo inquietante que es... Y los horrores. Y los horrores, que es como un poco el lema de este espacio, Palabras Paganas. Bueno, nos vemos, no, iba a decir, siempre me sale el nos vemos. Nos oímos en breve. Nos oímos. Nada. En una semana estamos aquí, ya estamos de vuelta. Muchas gracias, de vuelta. Pagana. Y estamos deseando enviar marcapáginas. Iba a decir, hoy no hay abre cartas. Sí hay marcapáginas. Venga, sí. Vale, pon tú la estrategia. Ay, no, es que iba a decir el título del libro de Luis, pero... Le dijimos al principio, o sea que sí, está dicho al principio. Venga, pues ya está. O con que pongan grupos 24 ya basta. Venga, ¿no? Con que pongan grupos 24. Por cierto, no dejéis los mensajes en YouTube. En YouTube no vale, hay que dejarlos aquí, en iVoox. Es que en YouTube nos dejan mensajes, por si no te habías dado cuenta, Karina, para que les mandemos... Que no, que es aquí. Nos vamos. Un besito, feliz semana, chao, chao. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.